pues nos quedamos aquí. Estamos viendo el divorcio y el segundo matrimonio. Ya vimos la naturaleza del matrimonio, en la cual tiene que ser contraído por un hombre y una mujer. Dios no acepta, dijimos, el lesbianismo ni la homosexualidad. Dios aborrece eso. Entonces Dios constituyó una institución divina en la cual es el matrimonio. El soltero tiene que anhelar casarse, las solteras de igual manera. Esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo y Jesucristo nos enseñan acerca del segundo matrimonio en la Biblia. Amén. Pero ¿cómo es eso, pastor? O sea, que el Señor avala un segundo matrimonio. Eso vamos a aprender en esta mañana, porque la palabra de Dios enseña tantas profundidades. Entonces ya vimos el matrimonio, vimos también la naturaleza del divorcio, ¿verdad? Que el domingo pasado estuvimos viendo ahí que Dios aborrece el divorcio y que se enseñó a dar carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre por medio de Moisés en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo enseñó a dar carta de divorcio por fornicación o abandono de la misma. Entonces vamos a meditar esta mañana acerca del segundo matrimonio en la Biblia. Y quiero que se vaya conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 7, verso 39. Dice la carta a los Corintios 7:39. Honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu, su letra escrita nos dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Amén. Puede sentarse. La primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 39. Yo creo que aquí nos deja bastante claro este principio el Señor Jesús por medio del apóstol. Ahora, una de las muchas preguntas que se hacen los cristianos tiene que ver con el segundo matrimonio. ¿Puede acaso un cristiano divorciarse y casarse nuevamente? El tema es muy complejo, es muy complicado. Por tanto, aquí queremos dejar los principios clave de la palabra de Dios para que cada situación sea probada en su contexto y se pueda tener claro lo que la Biblia enseña. Amén, hermanos. En la actualidad es muy común por parte de los no creyentes divorciarse y casarse cuantas veces ellos quieran. Al volver a casarse, incluso los cristianos también han caído en esta práctica. Sin embargo, la Biblia nos enseña que un cristiano solamente puede tener un segundo matrimonio bajo dos condiciones. Bajo dos condiciones. Un cristiano puede casarse por segunda vez única y exclusivamente debido a la muerte del cónyuge. Pero no va a ser al mes, ni a los 2 meses, ni a los 3 meses, ni a los 8 meses, ni al año. Tiene que guardar un tiempo debido por la memoria de ese ser amado. Una, por testimonio público. Dos, porque hay hijos que todavía sienten el dolor de la pérdida de su madre. Y ponerles una madre muy nueva no es correcto. Y 3, porque los sentimientos y recuerdos, el amor por aquel cónyuge que se perdió, que murió, siguen latentes en el corazón. Por lo tanto, no es recomendable que al mes de casado vaya a contraer matrimonio, porque no debe de ser así. Entonces, es por causa de que su cónyuge muera o por divorcio por causa de adulterio. Un cristiano puede casarse por segunda vez única y exclusivamente, debido a la muerte del cónyuge o por causa de divorcio por causa
del adulterio. Ahora, la Biblia permite el segundo matrimonio de acuerdo a estas situaciones o condiciones, y debe hacerse de una manera sabia y bajo el temor del Señor. Además, el nuevo matrimonio debe de ser con un cónyuge. Con un cónyuge. Ahora, quiero que mire ahí en la carta a los Corintios. Dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, o mientras su mujer vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí el principio es claro. Si usted es casada y su marido muriera, usted no me dice: pastor, cáseme a los 2 meses, porque no lo vamos a casar. Tiene que esperar un tiempo para que eso sane. Y en el tiempo indicado, pues usted puede buscarse una pareja, pero en el Señor tiene que ser un hombre del Señor. Dice la palabra: en el Señor. No es que usted vaya a escoger un cualquiera allá afuera. No, es en el Señor. De lo contrario, no se lo valida el matrimonio, el segundo matrimonio del Señor. ¿Estamos claros ahí? Bien. ¿Cuándo puede haber un segundo matrimonio según la Biblia? Porque queremos hablar con bases bíblicas. Número 1, dijimos, cuando hay muerte del cónyuge. ¿Queda claro? Cuando hay muerte de uno de los cónyuges. Número 1, 2, cuando su divorcio sea por adulterio. Cuando su divorcio sea por adulterio. Y van a surgir otras preguntas. ¿Puede casarse por segunda vez la persona que adulteró? ¿Puede casarse por segunda vez la víctima del adulterio? Si estoy casado con un incrédulo y me divorcio, ¿puedo volverme a casarme? Consecuencias de la destrucción del primer matrimonio. Conclusiones sobre el segundo matrimonio en las Escrituras. Examinando el segundo matrimonio a la luz de las Escrituras. En base a eso, quiero enseñar. Creo que estas son preguntas frecuentes que hoy en día se dan en la sociedad. Frecuentemente me preguntan sobre este tema relacionado al matrimonio y estas preguntas complejas. Y uno tiene que dar preguntas bíblicas, respuestas bíblicas. Ahora, la Biblia presenta 2 formas en las cuales el segundo matrimonio es aprobado por Dios. Es importante tener muy claras estas condiciones debido a que un creyente deba de conocer y respetar el deseo de Dios. ¿Cuándo puede haber un segundo matrimonio en la Biblia? Razones bíblicas para un segundo compromiso matrimonial. Número 1, cuando hay muerte del cónyuge. Vamos a desglosar aquí cuando hay muerte del cónyuge, y que quede muy claro cuando hay muerte del cónyuge. Porque enseñábamos el domingo pasado que ya 3 maridos ya es prostitución. Y la Biblia enseña que aquella que ya llegaba al 5.º marido no podía volver al primer matrimonio. Y eso lo vamos a ver más desglosado para que lo entendamos mejor. Cuando uno de los cónyuges muere, y por tanto se trata de un estado de viudez, la Biblia enseña que la persona que queda viuda tiene la libertad de casarse nuevamente. El apóstol Pablo enseña a los romanos en el capítulo 7, vaya allá a su Biblia, capítulo 7, versículo 2 al versículo 3. Porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro, no será adúltera. Ahora bien, que una vez el hombre o la mujer muere, la persona queda libre del pacto del matrimonio.
Por tanto, si esta persona se vuelve a casar, no va a ser llamada adúltera. Por tanto, toda persona viuda tiene todo el derecho y la libertad en Dios de casarse nuevamente. ¿Queda claro? Amén. El mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 22, en el versículo 25 al 30, respondió una pregunta acerca de una mujer que se había casado varias veces. Y dice la historia: hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer y a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo, o de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, aquí lo que queremos ver es que Cristo no condenó a aquella mujer por haberse casado 7 veces. Pero queda claro, por la viudez. Amén. Porque ellos murieron. ¿Estamos claros, hermanos, o estamos más empelotados que? Amén. Entonces, no condenó a la mujer a pesar de haberse casado 7 veces, las cuales había ocurrido por la muerte de sus esposos. De esta forma, vemos la libertad legítima de Dios de casarse por viudez, incluso varias veces. Ahora bien, un pasaje que algunos entienden como la viudez, que no se deben casar nuevamente, es en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 12, 11 al 12. Ellos dicen: no puede. Ahora, dice este pasaje: pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? ¿Estamos ahí? Porque cuando, impulsadas por el deseo, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Verso 12: incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora, sin embargo, para entender ese pasaje es necesario entender el contexto. El significado hace referencia a la que las viudas ancianas deben recibir la ayuda de la iglesia para que las viudas jóvenes deban casarse nuevamente. Amén, hermanos. En 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencias. Número 2, cuando su divorcio sea por adulterio. Entonces, número 1, es permitido el segundo matrimonio en la Biblia por causa de muerte de uno de los cónyuges. Y número 2, por causa de adulterio. La Biblia enseña que un cristiano solamente se puede divorciar por 2 razones: por adulterio, según Mateo capítulo 19, verso 9. Dice carta de divorcio, ¿verdad? Por causa de fornicación. O por abandono de su cónyuge incrédulo. Por abandono de su cónyuge que sea incrédulo. Claramente lo dice la Biblia. Por tanto, un segundo matrimonio solamente es aprobado por Dios cuando el cristiano se haya divorciado de su pareja legalmente por alguno de estos 2 motivos. ¿Queda claro? En el caso donde el divorcio no es legítimo, es decir, que su causa es por cualquier otro motivo,
no adulterio o abandono, la Biblia le llama adulterio, no segundo matrimonio. Le llama adulterio. De esta forma, cualquier persona que comienza un nuevo matrimonio habiéndose divorciado por cualquier causa, ha pecado delante de Dios y está en pecado de adulterio. Qué tremendo, ¿verdad? Un ejemplo bíblico de un segundo matrimonio no aprobado por Dios es el de Herodes y Herodías. Debido a que Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes. Y aunque la Biblia no expone los detalles del divorcio de Herodías y Felipe, el profeta Juan el Bautista rechazó públicamente y dijo que era adulterio. Y quiero que leas Marcos 6:18. Marcos 6:18 dice: porque Juan decía a Herodes: no es lícito tener la mujer de tu hermano. Claramente aquí vemos al profeta Juan el Bautista rechazando ese segundo matrimonio. Entonces, vemos claro aquí, cuando se da un divorcio, sea por causa de adulterio o abandono por la parte del cónyuge incrédulo. Porque cuando una persona es cristiana y él es incrédulo, puede que haya maltratos físicos, psicológicos y posible de abusos sexuales. Porque dentro de un matrimonio donde no está Dios ahí en el centro, es un caos. Existen hasta violaciones por parte del esposo incrédulo hacia la mujer de Dios que quiere guardar su cuerpo para el Señor. Y entonces la Biblia es clara para esto. Ahora bien, otra de las preguntas es: ¿puede casarse por segunda vez la persona que adulteró? En el Antiguo Testamento, Dios, debido a la dureza de corazón del pueblo de Israel, permitió a través de Moisés que el hombre entregara carta de divorcio a su esposa, según Deuteronomio 24:1, que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Aquí vemos, por la dureza del corazón de los hombres, se enseñó por medio de Moisés dar carta de divorcio. Entonces, el divorcio era permitido en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Deuteronomio 24:2 nos dice: la mujer adúltera o la mujer adúltera podía volver a casarse desde el Antiguo Testamento. Si usted lee Deuteronomio 24, verso 2. El Antiguo Testamento menciona que el segundo matrimonio era permitido aún para la mujer adúltera expulsada de la casa de su esposo, según ese verso 2. Y salida de la casa o de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue embelizada, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de permitir la tierra que Jehová tu Dios te dio por heredad. Por tanto, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, el segundo matrimonio era muy claro para los judíos. De esta forma, la persona que adulteró y es que es culpable de destrucción de su primer hogar, puede volver a casarse, aunque pagará las consecuencias de destruir su propio hogar. Ahora bien, hermanos, la palabra de Dios es tan clara respecto al segundo matrimonio, que incluso presenta una restricción en Deuteronomio
24, verso 3 al verso 4, que dice: pero si la aborreciera este último y le escribiese carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar. Aquí vemos también restricciones en el Antiguo Testamento, donde dice que si la mujer se casaba con el segundo hombre y ésta muriera o le diera carta de divorcio, la mujer podía volver a casarse, por tercera vez incluso, pero no podía volver a su primer matrimonio. Había una restricción. Amén, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿O estamos ahí? No, ¿verdad? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Puede casarse por segunda vez la víctima que adulteró? Porque en ese caso hay una víctima. La esposa es una mujer de Dios, es una mujer que está en la iglesia, que honra a Dios, trabaja para Dios, sirve para Dios, todos los días está en la iglesia. Pero su esposo está con otra, porque es incrédulo. Y se da el divorcio. Ahora viene la pregunta: ¿puede casarse por segunda vez la víctima de adulterio? Así como el culpable del adulterio puede volverse a casar, de la misma manera, ante mucho más, la víctima de divorcio. La mujer podía volverse a casar, el hombre también. Entonces, hermanos, la persona inocente de víctima de adulterio puede por tanto restaurar su vida y tener un nuevo hogar, y además debe recibir todo el apoyo de los hermanos en la iglesia, porque Dios se pone en contra de quien destruye el matrimonio, pero se pone a favor de quien sufre. Y quiero que leas Malaquías capítulo 2 verso 16 para que lo entendamos. Dice la Biblia en Malaquías 2:16: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues de vuestro espíritu y no seas desleales. Definitivamente un divorcio para la persona que es víctima es causa de dolor profundo, heridas, tristezas, acusaciones del maligno y muchas cosas alrededor. Por eso es importante que la persona víctima de traición permanezca en un tiempo de oración para que el Señor sane su corazón, en el tiempo pueda pensar en un nuevo matrimonio. No es que va a hacer las cosas así por así, no, de ninguna manera. ¿Estamos bien ahí? Si estoy casado con un incrédulo y me divorcio, ¿puedo volverme a casar? Hoy en día, lamentablemente, se ha vuelto normal que un cristiano esté casado con un incrédulo, aunque esta no es la voluntad de Dios, es normal. ¿Verdad que sí? Muchos cristianos acceden a compartir su vida con personas que no tienen su misma fe. Entonces hay gente que se casa con idólatras, que son cristianos con idólatras, y hay problemas. En primera carta a los Corintios capítulo 7 verso 15 nos dice: un creyente puede casarse nuevamente al divorciarse de un no creyente, pero en el Señor. Primera carta a los Corintios 7:15: un creyente puede casarse nuevamente al divorciarse de un no creyente, pero en el Señor. El apóstol Pablo menciona una situación de divorcio con incrédulo en 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre de semejante caso, dice el apóstol aquí. Sino que en paz nos llamó Dios, y dice que si el incrédulo tiene deseo de divorciarse con el creyente puede divorciarse, porque es el incrédulo el que está pensando
o está pecando contra Dios. Por tanto, el creyente casado con un incrédulo tiene el derecho y la aprobación de Dios volverse a casar, eso sí, con la condición de que el nuevo matrimonio sea con un creyente. Amén, hermanos. Muy importante. Lo que el apóstol Pablo puso es una gran condición, debido a que en la época del Nuevo Testamento la persecución cristiana era muy alta. De esta forma, toda mujer judía se convertía a Cristo y iba a recibir el aprobio y repudio muchas veces de sus maridos. Por tanto, Pablo escribió a los creyentes diciendo que si el marido no creyente se quería separar, que lo hiciera porque la paz, o dice porque a paz los llamó el Señor. No para estar viviendo una vida ahí de pleitos, de contiendas, de iras, agarrándose, aruñándose. No, a paz nos llamó el Señor. De tal manera que hay unas que se divorciaron y que prefieren mejor morir solas, pues es lo más aconsejable que la Biblia enseña. Morir solo. Bueno, si ya estuvo casado, ¿verdad? La ley es nacer, crecer, reproducirse y morir. Así que usted está soltero, usted no tiene que cumplir con lo que Dios lo mandó a fructificar. Amén, iglesia. Consecuencia de la destrucción del primer matrimonio. Aunque la Biblia permite el adulterio, que el adúltero volverse a casar, en muchos casos esto no es recomendable. No es recomendable. Es decir, la persona que causó la ruina de su primer matrimonio, antes de pensar en un segundo matrimonio, debe tomar un arrepentimiento genuino y verdadero por la destrucción de su primer hogar. Porque algo pasó. Algo pasó para que se destruyera su hogar. Un cristiano que adultera y pierde su hogar, pierde su testimonio. Aquí viene ya lo bueno, pierde su testimonio. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma al que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Interesante, el verso 34. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la vergüenza. Y si tiene un ministerio, también lo pierde. Según, mire, primero perdió el testimonio, y si tiene ministerio, también lo pierde. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 4 al 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 4 al 5, dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo guiará o cuidará de la iglesia de Dios? Queda muy claro, ¿verdad? Por tanto, aquel creyente que acabe con su primer hogar deberá luchar insistentemente por recuperar a su mujer. Eso es lo bíblico. Podríamos decir que si aún fue por causa de fornicación o de adulterio, perdonémosla. Amén. Pero aquí es donde la mula mató a Genaro. ¿Usted perdonaría a su mujer si la halla con otro capellán ahí? Que usted vaya del culto y vaya a hallar a su mujer ahí con otro. ¿La perdonaría? Sí, pastor, yo la perdono. ¿Pero estaría con ella? Entonces aquí viene y Dios permite por eso el segundo matrimonio. Pero esto debe de ser
primero sanar el corazón. Y si nunca lo sana, no se vuelva a casar. Por eso hay unas que dicen, yo casarme, ni loca. ¿Por qué? Porque tiene recuerdos de aquellas malas escenas. Y volver a aquello, mejor nada. ¿Tengo razón o no? Mejor solas, ¿verdad, hermanas? Mejor solas que mal acompañadas, dice el otro dicho por ahí. Amén. Y las casadas no estarán diciendo que se me muere este viejo ya, que me muere esta vieja ya, ¿no? La Biblia es muy clara. Entonces sería mejor, de mejor manera, evitar la disciplina, el juicio y las consecuencias de Dios. La Biblia enseña de un segundo matrimonio, pero hay consecuencias. Imagine que haya sido usted culpable de que de su hogar se destruyó y vaya a otro matrimonio, seguro que ese segundo matrimonio se va a destruir. El tercero, el cuarto, el quinto, y ya entró en una solo desorden. De tal manera que hoy hay hombres que se han casado 3, 4, 5, 6, 7 veces y no es por causa de viudez. No es por causa de viudez, sino por cualquier cosa. Y la palabra nos enseña que aún debemos de ir a buscar a esa mujer insistentemente y recuperarla. He visto hombres que han perdonado infidelidades por amor al ministerio y las han perdonado a ellas y son felices, porque es lo que claramente enseñan las escrituras. Amén, amados hermanos. Ahora, en el caso de la restauración del hogar, que no sea posible, la recomendación bíblica es que esa persona se quede sola. Se quede sola. Debido a que no tiene un buen testimonio, o tal vez los daños causados en el matrimonio anterior le marque heridas y tenga recuerdos. Entonces, lo mejor que dice Pablo es quédese solo. En un segundo matrimonio, por lo general, hay hijos por medio, por lo cual el segundo matrimonio no debe afectar la vida cristiana del creyente, al contrario, debe mejorarla. El segundo matrimonio es importante en el pensamiento de la familia, de los hijos, de los hermanos de la iglesia. En este punto es muy importante y es necesario poner en balanza las cosas que convienen y no convienen y ver qué clase de persona es con la que se va a casar. Entonces dicen, no, esto va a afectar la vida de mis hijos. De tal manera que hoy hombres han violado sus hijastras. Bueno, si ahora violan hasta sus propias hijas, póngase a pensar usted. En este tiempo, lo mejor es, y hoy el dicho está bien dicho, mejor solo que mal acompañado. Si usted tiene hijos, gracias a Dios, muera con ellos. Y hijas, muera con ellos sola, sirviendo al Señor. Amén, hermanos. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 24, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Nos queda claro? Entonces, pastor, ¿me puedo volver a casar? Todo es lícito, mi hermano, pero no todo nos conviene. Amén. No todo nos conviene. Entonces, por lo tanto, el creyente debe evaluar si su segundo matrimonio verdaderamente le conviene o por si lo contrario no le conviene. Examinemos a la luz de la palabra.